Día 1. Los ajustes son necesarios, usted no puede quedarse donde está e ir con Dios. Muchos de nosotros queremos que Dios nos hable y nos asigne una tarea. No obstante, no nos inclinamos a hacer ningún ajuste en nuestra vida. Bíblicamente esto último es imposible. En el relato bíblico, cada vez que Dios le hablaba a las personas acerca de lo que Él quería hacer por medio de ellos, fue necesario que hicieran grandes ajustes. Tuvieron que ajustar sus vidas a Dios. Una vez que hacían los ajustes, Dios realizaba sus propósitos por medio de aquellos a quienes había llamado. Un segundo punto decisivo: ajustar su vida a Dios es el segundo punto decisivo en el saber y hacer la voluntad de Dios. El primero fue la crisis de fe. Debe creer que Dios es quien Él dice ser y que hará lo que ha prometido. Sin la fe en Él usted tomará decisiones equivocadas en ese primer punto. Haciendo ajustes de su vida a Dios también es un punto crítico. Si acepta hacer los ajustes, entonces avanzará en la obediencia. Si los rechaza, perderá que Dios tiene preparado para su vida. 1. Crisis de fe. 2. Grandes ajustes. Si usted tuvo fe cuando enfrentó la crisis de fe, ¿qué más se requiere como demostración de esa fe? Llene el espacio en blanco, responda creando una nota. Realidad 5. La invitación de Dios para trabajar junto a Él siempre lo conduce a una crisis de fe que requiere confianza y, una vez que ha llegado a creer en Dios, demuestra su fe por lo que usted hace. Es decir, la fe requiere acción. Esta acción es uno de los grandes ajustes que vamos a considerar en esta unidad. Su obediencia también será parte de la acción que se requiere. Sus ajustes y obediencias serán costosos para usted y los que lo rodean. Fe-acción. Acción igual a ajustes más obediencia. Haga un resumen de lo que se indica en el párrafo anterior. Ajustes según Dios. Cuando Dios le habla, revelándole lo que está a punto de hacer, esa es una invitación para ajustar su vida a Él. Una vez hechos esos ajustes, según sus propósitos y sus caminos, usted está en posición de obedecer. Los ajustes le preparan para la obediencia. Usted no puede continuar su vida como de costumbre o quedarse en el punto donde está, y al mismo tiempo ir con Dios. Esto es consistente en toda la Biblia. La revelación que Dios le da es la invitación para que usted ajuste su vida a Él. Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca al mismo tiempo. Génesis 6. Abraham no podía quedarse en Ur-Harán y ser padre de una nación en Canaán. Génesis 12, 1-8. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y presentarse al faraón al mismo tiempo. Éxodos 3. David tuvo que dejar sus ovejas para ser rey. 1 Samuel 16, 1-13. Amós tuvo que dejar sus higueras para ir a predicar a Israel. Amos 7, 14-15. Jonás tuvo que dejar su hogar y sobreponerse a sus prejuicios, para ir a predicar a Nínive. Jonás 1, 1-2, 3, 1-2, 4, 1-11. Pedro, Andrés, Santiago y Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. Mateo 4, 18-22. Mateo tuvo que dejar su oficina de recolección de impuestos para seguir a Jesús. Mateo 9, 9. Saulo, más tarde llamado Pablo, tuvo que cambiar completamente la dirección de su vida para que Dios lo usara para predicar el Evangelio a los gentiles. Hechos 9, 1-19. Hay que hacer enormes cambios y grandes ajustes. Algunos tuvieron que dejar su familia y su país. Otros tuvieron que dejar prejuicios y preferencias. Otros tuvieron que dejar atrás metas personales, ideales y deseos. Todo tenía que ser rendido a Dios y la vida entera ajustada a Él. En el momento que se hicieron los ajustes necesarios,
Dios empezó a realizar sus propósitos por medio de ellos. Cada uno aprendió que vale la pena ajustar la vida a Dios. El versículo para memorizar esta semana habla de un ajuste grande que debe hacer el discípulo de Jesús. Escriba aquí ese versículo, responda creando una nota. ¿Ha llegado al punto en su vida en que está dispuesto a renunciar a todo para seguir a Jesús? Resalte para responder sí-no-. En la última unidad estudió la quinta realidad de la secuencia de la obra de Dios por medio de su pueblo. En esta unidad veremos la sexta realidad. Repase la anterior llenando los espacios en blanco, responda creando una nota a 5. La invitación de Dios para que se una a Él siempre le conduce a una _de_ que requiere _y_. 6. Usted tiene que hacer grandes en su vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. Tal vez usted piense, Dios no me pedirá a mí que haga grandes ajustes. Si usted se basa en las Escrituras, encontrará que Él demandaba ajustes de su pueblo. Exigió grandes ajustes aún de parte de su propio Hijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8, 9. Jesús se despojó a sí mismo de su posición y riqueza celestial, para unirse al Padre en la obra de proveer redención mediante su muerte en la cruz. Eso fue un ajuste gigantesco. Aún Jesús tuvo que hacer grandes ajustes. Si quieres ser un discípulo, un seguidor de Jesús, no tiene alternativa. Usted tendrá que hacer grandes ajustes en su vida para seguirlo. Seguir al Maestro requiere ajustes. Mientras no esté listo para hacer los ajustes necesarios para seguir y obedecer a Dios, usted no lo podrá servir. Su dificultad más grande para seguir a Dios surgirá en el punto del ajuste. Su dificultad más grande al seguir a Dios puede ser en el punto del ajuste. Nuestra tendencia es querer dejar de lado el ajuste, e ir directamente del creer al obedecer. Si quieres seguirlo no tiene esa alternativa. Sus caminos son tan diferentes de los suyos, Isaías 55, 9, que la única manera de seguirlo es que ajuste su vida a los caminos de Él. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 9. Eliseo y el joven rico recibieron invitaciones para unirse a Dios. Lea acerca de Eliseo en 1 Reyes 19, 15-21 y sobre el joven rico en Lucas 18, 18-27, y luego responda a las preguntas que siguen, responda creando una nota a 1. ¿Qué ajustes se requirió de cada uno? Eliseo, el joven rico. 2. ¿Cuál fue la respuesta que cada uno dio? Eliseo, el joven rico. El joven rico quería vida eterna, pero no estaba dispuesto a hacer los ajustes necesarios que Jesús le pidió. Su dinero y su riqueza eran más importantes. Jesús lo sabía. Sabía que no podía amar a Dios completamente y al dinero al mismo tiempo. Mt. 6.24. Jesús le pidió que dejara a un lado lo que se había convertido en su Dios, su riqueza. El joven se negó a hacer los ajustes necesarios, y se quedó fuera de la experiencia de la vida eterna. El joven rico según Juan 17, 3, ¿qué es la vida eterna? Responda creando una nota, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 17, 3. El amor que el joven tenía por el dinero y su codicia lo hacían idólatra. Efesios 5, 5. Erró y no llegó a conocer al verdadero Dios y a Jesucristo a quien Dios había enviado. Quería vida eterna, pero se negó a ajustar su vida al verdadero Dios.
Eliseo respondió en forma muy diferente. Tuvo que dejar a su familia y a su trabajo, agricultor, para seguir el llamamiento de Dios. Usted tal vez haya oído la frase de quemar las naves. Pues bien, Eliseo quemó su equipo agrícola y mató sus 24 bueyes. Cocinó la carne y la dio de comer a la gente de su comunidad. Ni siquiera pensaba regresar. Cuando hizo los ajustes necesarios se colocó en posición de obedecer a Dios. Como resultado, Dios obró por medio de Eliseo y realizó algunas de las más grandes señales y milagros registrados en el Antiguo Testamento, 2 Reyes 2:13. Eliseo tuvo que ajustar su vida al comienzo de su llamamiento. No fue hasta que hizo los ajustes necesarios que Dios pudo obrar por medio de él. Eliseo, nadie puede describir lo que Dios puede realizar por medio de una vida totalmente rendida, ajustada y obediente a Él. ¿Quieres ser esa persona totalmente rendida, ajustada y obediente a Dios? Resalte para responder. Si _no_ en el proceso de conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿en qué orden se suceden las siguientes respuestas? Numérelas en el orden correcto. Responda creando una nota, obediencia, ajustes, fe. Cuando Dios le invita a unirse a Él, la tarea tendrá proporciones tan divinas que usted enfrentará una crisis en su fe. Su respuesta exigirá primero fe. La fe se demostrará por la acción. La primera acción incluirá el ajustar la vida a Dios. La segunda acción será su obediencia a lo que Dios le pide que haga. Usted no puede pasar a la obediencia sin hacer los ajustes. De modo que el orden es, fe, ajustes, obediencia. Repase la lección de hoy. Pida a Dios en oración que le indique una o más enseñanzas o escrituras que Él quiere que comprenda, aprenda y practique. Subraye la S. Luego responda a lo siguiente, responda creando una nota. ¿Cuál fue la enseñanza o escritura más significativa que leyó hoy? Ahora escríbala en una frase que pueda usar como oración. ¿Qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? Escriba de memoria el versículo asignado para esa semana y repase los anteriores. Cuando Dios me habla, revelándome lo que está a punto de hacer, esa revelación es la invitación para ajustar mi vida a Él. Los ajustes me preparan para la obediencia. No puedo quedarme donde estoy y a la vez andar con Dios. Mi más grande dificultad en seguir a Dios puede ocurrir en referencia a los ajustes. Nadie es capaz de describir completamente lo que Dios pudiera hacer mediante una vida totalmente rendida,